Buenos días, compañeros y profesoras del PROME. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Eva Zavala, Marco Molina y Josafat Velázquez. Vamos a presentarles nuestros puntos de vista y reflexiones acerca de la lectura de Jonathan Brendefurt y Jeffrey Frinholm, titulada Promoviendo la comunicación matemática en el aula, concepciones y prácticas de dos futuros profesores. La lectura nos presenta 4 modos de comunicación que a continuación se describen. El primero de ellos, titulado Comunicación Unidireccional, se caracteriza porque el profesor es el dueño del contenido, quien determina qué es lo que se va a abordar en la clase, y hay solamente comunicación de una vía, en donde el papel del alumno es recibir de forma pasiva, tal como lo vemos en el esquema. Este tipo de comunicación se caracteriza por tener un rol dominante por parte del profesor. De ahí, el segundo nivel que nos presenta la lectura es el nivel de comunicación contributiva, en donde el rol dominante lo sigue teniendo el profesor, eh, solamente que aquello que distingue una de otra tiene que ver con que se abre paso a la interacción, tanto del docente con el alumno y en algunos casos del alumno con sus compañeros, pero en el caso de solamente recibir y cuestionar sin hacer una reflexión profunda. El tercer nivel o la tercera etapa se conoce como comunicación reflexiva y parte del nivel anterior. En la comunicación reflexiva, el estudiante es capaz de hacer cuestionamientos y también el profesor participa de estos cuestionamientos. El profesor interpreta, transmite, cuestiona y justifica lo que el estudiante hace, y de esta manera se establece un ambiente en donde se genera más conocimiento y más retención de conceptos. Luego de la comunicación reflexiva existe una siguiente etapa más avanzada en donde se dinamiza todos los conocimientos, todas las preguntas, todas las propuestas hechas por los estudiantes, y a su vez el profesor es esa persona que ayuda al estudiante a entender, y de igual manera el estudiante crea sus propios conocimientos. Interactúa el estudiante con sus pares, interactúa el estudiante con sus profesores, y esta etapa es importante porque es la cumbre de todo este proceso comunicativo. El profesor puede modificar el esquema planteado, porque se da cuenta de las reflexiones que hacen los estudiantes, identifica sus fortalezas, identifica sus debilidades, y esto le lleva a hacer un planteamiento tal vez diferente de lo que tenía, basándose en cómo los estudiantes están receptando los conocimientos, y de esta manera sostener una actividad matemática integrada. Bueno, nosotros identificamos ciertas características, digamos, en estas 4 etapas que hemos estado revisando, analizando, y nos damos cuenta que las podemos catalogar básicamente en dos: lo que sería una comunicación unívoca, cuando el docente es el encargado de guiar la clase, de dirigirla, y con poca o nula participación del estudiante. Las características de una comunicación unívoca, el nombre nos los dice: hay una sola voz, o sea, actúa en una sola dirección, y el protagonista siempre va a ser el docente, ¿no? Esto nos lleva a que la interacción que hay en el aula por parte de los estudiantes pues es casi nula. Em, la función principal de ese tipo de comunicación es nada más dar los procedimientos, y inclusive en algunas veces, quizás por temor a los estudiantes, no se aclaran muchas dudas que estas nos serviría para retroalimentar la clase, ¿no? En lo que es la parte de la comunicación instructiva, si bien es una forma de comunicación de una sola voz, o es unidireccional, en lo que es en la transmisión de conocimientos, pues vemos que hay un involucramiento mayor del estudiante, y por lo menos bueno, sí, practican un poco más esa parte de aprendizaje, aunque no es, digamos, no es el resultado óptimo, ¿no?
Desafortunadamente en estas dos formas de comunicación, tanto en lo que es la instructiva y la unidireccional, el pensamiento crítico de los estudiantes pues no es impulsado, eh, sino únicamente se vuelve la sesión como un conjunto de reglas por seguir, ¿no? Por el lado de la característica de lo que es una comunicación bionívoca, logramos identificar dos tipos de comunicaciones, lo que es la comunicación reflexiva. Esta sí se centra en el pensamiento crítico, lo que es la reflexión profunda, y la comunicación constructiva pues se enfoca en la construcción activa ya del conocimiento por parte del estudiante a través de la interacción, experiencia directa con el material de aprendizaje. Esto lo que hace es enriquecer, digamos, el conocimiento en los estudiantes y logra ese objetivo de la reflexión profunda, ¿no? Identificar, digamos, cuando tenemos una comunicación reflexiva y constructiva a veces puede ser un poquito complicado porque no es fácil distinguir cuando estamos aplicando una u otra. Quizás la única diferencia es que en la parte de la comunicación constructiva se logra completamente el objetivo de lo que es, digamos, la práctica, ya no tanto docente, sino del estudiante. El protagonista principal ahora se hace el estudiante y donde el docente vigila, digamos, tras bambalinas todo lo que está ocurriendo, aconteciendo con ese enriquecimiento por parte de los estudiantes. Esta lectura nos presenta el caso de Brad, quien es un estudiante en formación, futuro profesor, quien de momento presentaba ciertas creencias sobre la comunicación en el aula. Una de esas características o una de esas creencias que él tenía es que la comunicación debería de ser unidireccional, caracterizada porque él tenía que ser el dueño de los contenidos, que él tenía que jugar este papel de experto, y por ello su enfoque se centraba nada más en mostrar a los estudiantes cómo resolver problemas y responder a sus preguntas. Veía también o él expresaba una limitación en la evaluación de la comprensión. Creía que la única forma de evaluar a sus estudiantes era a través de exámenes o de pruebas formales. No consideraba que esta evaluación se hiciera mediante la comunicación en clase. Y esto lo expresaba constantemente en las charlas que tenía con el profesor que le acompañaba, de nombre Joel. Esto lo hacía evidente. También parte de las creencias de Brad es que se debería de inhibir la comunicación entre los estudiantes. No veía que este fuera un medio efectivo. No creía que la interacción entre ellos apoyaría la comprensión matemática. Y por tanto, pues él no exploraba eh, sobre cómo los estudiantes se pueden comunicar o cómo se pueden comunicar en el aula o cómo pueden expresar sus pensamientos. Y también había una constante influencia en él del modelo de enseñanza de su profesor cooperante. Él se sentía cómodo en este escenario en donde nada más replicaba lo que él vio. Cabe mencionar que el antecedente es que Brad en el diálogo, en teoría, creía o tenía concepciones distintas a estas, a las que al final practicaba. Él más bien creía que el alumno tenía o su diálogo se orientaba a creer que el alumno tenía que formar parte de los procesos de enseñanza en el aula, de enseñanza-aprendizaje. Él creía que los alumnos podían no solamente ser receptores del contenido, sino también el poder reflexionar acerca de él, pero esto lo hacía más bien como desde lo que en ese momento histórico implicaba la educación o la enseñanza de las matemáticas. Y esa es parte de lo que caracterizaba a Brad, eran sus concepciones iniciales. Como ya lo mencionó Josafat, Brad tenía un enfoque netamente unidireccional. Él decía cómo hacer, qué hacer en la clase y los estudiantes eran simples receptores de esa información. Se caracterizaba principalmente por
hacer preguntas cerradas de sí y no. Am, Prefería él mismo responder las preguntas que hacía por este miedo a que, primero, que los estudiantes se equivoquen, es decir, que no aprendan del error, y no hacía el intento de avanzar a otros procesos de comunicación, porque él pensaba que los conocimientos, los conceptos que iban a tener los estudiantes iban a ser erróneos y ese error se iba a replicar a los demás miembros del grupo. Entonces prefería que él ser el que dé los conocimientos correctos y simplemente los estudiantes ser aquellas personas que recepten el conocimiento. De esa manera no alentaba a los estudiantes a discutir, a tener un criterio matemático, sino, como ya lo mencioné, eh, ser simples receptores de la información. Entonces, él consideraba que la única forma de comunicación efectiva era esto. Profesor es el que da lo que se debe conocer y estudiante el que lo recepta. Bueno, Brad, de entrada se sabía de memoria los estándares NSTM y en sí toda la teoría que él recibió durante su formación, ¿no? Al principio, según se describe en el documento, sí lo dominaba un interés por ayudar a los alumnos a adquirir esta gran comprensión matemática a través de la puesta en marcha de reformas propuestas por dichos estándares, aunque con el tiempo su práctica docente se convirtió en una instrucción dirigida por el profesor, es decir, unidireccional, y era el medio, o él encontró que era el medio más eficaz para el aprendizaje de sus estudiantes. Brad hizo de su experiencia docente, aportándoles a los estudiantes métodos tradicionalistas sobre el rol profesor-estudiante, dando siempre el protagonismo al docente. Sus clases se convirtieron en reglas y procedimientos por seguir para quedarse en esa zona de confort. Lo que destaca como experiencias propias que él tuvo y que posiblemente influyeron en el papel de su adopción de una comunicación unidireccional en el aula, encontramos que su experiencia como estudiante no fue del todo positiva y su comprensión matemática no era sólida. Tomó la decisión de enseñar matemáticas porque era un medio para obtener el trabajo. Su tutora influyó enormemente en la adopción de dicha comunicación unidireccional en los estudiantes, además que él se sintió bastante cómodo reflejando dichas prácticas. Evidenció a lo largo de su desempeño docente que no tenía una disposición real hacia la reflexión y por lo tanto tampoco llevaría a los estudiantes a ellos. No poseía una visión y creencias más amplias sobre la naturaleza de las matemáticas. Cuando sus estudiantes le planteaban dudas respecto al contenido de su clase, no explicó, o la mayoría de las veces no explicó estas preguntas a profundidad, o quizás debido por la falta de confianza en los conocimientos matemáticos. Bueno, aparte de esas normas NSTM, echamos un vistazo un poquito más allá porque también las queríamos conocer. Y encontramos que el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas en el año 2014 difundió unos estándares curriculares y de evaluación para la educación matemática. En este documento, pues, se busca impulsar mejoras sistemáticas en la educación matemática. En este informe se señalan varios problemas presentes en el entorno educativo, los cuales relacionamos directamente también con la experiencia de la lectura. El primer punto es que se enfatiza demasiado en el aprendizaje de procedimientos sin conexión alguna con su significado, comprensión o aplicaciones prácticas. Muchos estudiantes están limitados por esas expectativas bajas y tienen o cuentan con un plan de estudio restringido, especialmente aquellos que reciben programas de apoyo con un escaso éxito para su progreso. Varios docentes, y eso también es un problema que tenemos mucho aquí en Latinoamérica, carecemos de acceso a materiales de enseñanza, herramientas, tecnología tan importantes para desarrollar nuestra labor. Las evaluaciones, en especial las de gran alcance,
ponen un exceso énfasis en esas habilidades donde requiere mucha memorización de datos, o descuidando por completo la parte del razonamiento y resolución de problemas. Hay una notable falta de colaboración entre nosotros, los docentes de matemáticas, quienes nos aislamos siempre profesionalmente. Carecemos de estructuras colaborativas y tutorías y tenemos pocas oportunidades para desarrollarnos profesionalmente en lo referente a la enseñanza y al aprendizaje de matemáticas. Bueno, dentro de estas normativas también nos encontramos que existen principios para la acción que ya están estipulados en este documento y, bueno, se menciona, ¿no? Estas prácticas de la enseñanza de las matemáticas nos dice que es necesario establecer metas matemáticas centradas en el aprendizaje, implementar tareas que promuevan razonamiento y resolución de problemas, usar relaciones y representaciones matemáticas, facilitar un discurso matemático, sobre todo que sea significativo, proponer preguntas con un propósito, sobre todo invitando a los estudiantes a la reflexión, lograr competencias, procedimientos desde la comprensión conceptual, apoyar el esfuerzo productivo en el aprendizaje de las matemáticas y obtener y usar evidencias de pensamiento de los estudiantes. Ligando estos estándares presentados por la NSTM, podemos darnos cuenta cuál es el rol del estudiante y cuál es el rol del docente, lo que se espera para tener una práctica o una enseñanza de las matemáticas con sentido y que sea profunda. Y esto da origen a poder catalogar de alguna manera o poder organizar los niveles de comunicación al interior del aula. Lo que la lectura presenta y lo que nos anticipa es que estos niveles se traslapan entre sí, que uno es consecutivo del otro, pero hablando de estos niveles, pues en el primero pues solamente está esta comunicación unívoca, esta comunicación que va en una vía, donde el docente da las instrucciones, donde el docente es el que propone, sin esperar un retorno. Y hablando de ese brinco al siguiente nivel, al nivel 2, que es la parte contributiva, no hay como gran diferencia en cuanto al rol del profesor, pero sí se abre este espacio para que el alumno ya regrese algunas preguntas, ya regrese algunas aportaciones, a lo mejor más de tipo de presentar sus procedimientos, de presentar los resultados, a lo mejor de hacer algunas correcciones respecto a las tareas, pero todavía como teniendo un eje vertebral que son las expectativas del profesor, sin considerar cuáles son las del alumno. De ahí, en el siguiente nivel, ya como parte de una comunicación reflexiva, nos dice que lo que los pudiera hacer diferentes, porque también ahí puede ser una línea o un límite que sea difuso, que no sea tan claro, lo que las puede hacer diferentes es cómo se utilizan las preguntas, tanto generadas por el docente como por los alumnos, cómo se utilizan estas preguntas para enriquecer la comunicación, para ir más a profundidad, aunque también dentro de las conclusiones en la lectura y lo que comentábamos nosotros era que no por el hecho de tener muchas preguntas o no por el hecho de tener buenas preguntas ya estamos en ese nivel reflexivo, sino que lo que tendríamos que tener cuidado es ver hacia dónde nos lleva esa reflexión, ver hacia los alumnos cómo interactúan con esas preguntas, ver los alumnos también cómo es que develan la forma en la que están pensando, cómo develan la forma en la que están procesando el contenido que se está abordando. Y de ahí pasaríamos también, con suerte, al cuarto nivel, en donde ya estamos en este proceso dinámico, en este proceso interactivo, en donde yo comentaba o comentaría aquí que lo importante que se vuelve el que el docente esté pendiente de todo lo que se está desarrollando, que lleve a cabo una verdadera evaluación continua y formativa para poder rescatar cuáles son las dudas de los alumnos, para poder rescatar cuáles son las áreas de oportunidad de los mismos y meterlas al mismo proceso como esta parte de un proceso cíclico en donde lo que se genera al interior de esa intervención va a ser el punto de partida de una siguiente. Entonces, ¿qué es lo que creo que ayuda al alumno a ir cambiando sus concepciones y a ir construyendo sobre lo que ya sabe, ¿no? Teniendo como resultado un proceso más profundo,
pero lo que decíamos en la lectura y dice, creo que se queda para siguientes intervenciones, para siguientes investigaciones, identificar cuáles son esos elementos precisos que nos ayudarían a tener esos límites. De ahí nuestro esquema, pues, que es un estante que forma parte de un mismo constructo o que forma parte de una misma estructura, más bien, pero que no están separados una de la otra. Y no sé ahí cómo lo perciban ustedes. Yo creo que nosotros como docentes, nuestra obligación es sacar esa instrucción unidireccional, ¿no? Del aula y alentar a los estudiantes a que compartan, a que nos den soluciones, a ir conociendo realmente su nivel matemático para, para apoyarlo, ¿no? Ellos deben de contribuir a ese discurso que tenemos dentro del aula y intentar alterar totalmente ese discurso, ¿no? A través de ellos. ¿Por qué? Porque es como que establecer lo que tenemos, de dónde tenemos que partir y hacia dónde ellos mismos pueden llegar a alcanzar, ¿no? En la parte, digamos, de adopción de conocimiento. Entonces, lo que es la parte contributiva, perdón, brincar, por ejemplo, de la parte contributiva a la reflexiva, lo que sí vemos es esa línea delgada, ¿no? Porque ciertamente todavía en la parte contributiva el docente es digamos, el protagonista principal. Pero ya en la reflexiva, bueno, se le invita al estudiante a que comparte a través de las dudas, entonces ahí empieza a haber una interacción, pero como tú bien dijiste ahorita, es un poquito complicado definir cuándo estamos en una y ya cuándo estamos en la otra, ¿no? Romper como esas barreras de brinco entre estos distintos niveles. Lo que yo observo o como parte también de las reflexiones es que durante nuestros cursos o nuestras sesiones, creo que sí somos capaces de brincar en esos 4 niveles, aunque de mi parte reconozco que no tengo la capacidad para identificarlos plenamente y decir, ahorita estoy en un nivel 1, estoy pasando al 2, al 3 y al 4 y así sucesivamente, ¿no? Ya, ciertamente, cierto. Y algo que a mí me gustó y la manera en la que lo interpreté es que, y yo creo que de ahí el que nosotros hayamos utilizado cofres en nuestro esquema, es que también nuestras herramientas las vamos almacenando en estos diferentes estantes y no es que al avanzar de nivel dejemos de lado las anteriores. ¿No? Decía que, Exactamente. que estos niveles pues son consecutivos. Seguramente en todas nuestras intervenciones va a haber momentos en donde que se presente la comunicación unidireccional al dar instrucciones, al proponer situaciones que tienen que ver con a lo mejor establecer La cierto ambiente, construcción, ciertos elementos en la clase, ese contrato didáctico del que se habla, el poderlo establecer, pues ahí va a haber herramientas que utilizamos, en el segundo nivel otras, etcétera, etcétera, y pues uno no cancela, y lo decían en las conclusiones, uno no cancela la presencia del otro. Ujú. Tener en cuenta también que estos tiempos son diferentes, ¿no? No, los estudiantes no son esos vasos vacíos que hay que llenar, sino ellos saben muchas cosas. Inclusive conocen más en algunas partes, en algunos criterios más que nosotros. Entonces, como rol del profesor, es importante despertar esa curiosidad, que ellos sean capaces de poder reflexionar acerca de lo que el profesor está diciendo, de lo que sus compañeros están proponiendo y tener esta parte, ¿no? De crear el conocimiento, de lograr llegar a la etapa 3 y lograr llegar a la etapa 4 y el profesor ser simplemente esa guía que ayude a construir eh, esa actividad matemática que es tan indispensable en la formación de ellos. Cierto. Algo que creo que, es mi punto de vista, algo que creo que faltó o lo que despierta nuevas preguntas es qué características tenían los estudiantes del caso de Becky y qué características tenían los estudiantes del caso de Brad. Que sí hay elementos que a lo mejor pudiera parecer que son situaciones similares, pero también Mm. estaría interesante ver qué tipo de estudiantes, porque también
indudablemente, al ser parte de este proceso de comunicación, también juega un papel importante las concepciones que tiene el estudiante, las creencias que él tiene, y de qué manera eh, ayuda u obstaculiza la comunicación y lo que el docente tiene por proponer. Y de aquí pues Y abrimos Perfecto. paso a nuestras reflexiones. ¿Con quién se identifican? ¿Con qué tipo de comunicación? ¿Qué hay en sus prácticas? No sé, Mirel, si nos quieras compartir ahí algo. bueno, si yo tuviera que dar números de cómo me siento, cuál es mi, digamos, mi diálogo en el aula, yo diría que sí estoy fuertemente metida en la comunicación contributiva, hasta en un 50%, seguramente, si no es que más. En la reflexiva, a mí me encanta cuando los estudiantes son participativos y comienzan a presentar dudas, ¿no? Y entonces ahí viene el reto de, ok, ya me estás planteando una duda, te quiero llevar más allá del nivel con tu propia reflexión, ¿no? Y comienzo yo a encaminar. Entonces, yo creo que mi parte reflexiva, por dar números, ¿no? Sería un 35 y esa parte constructiva, la verdad es que es muy baja por varias razones. O sea, no es que me niegue a brincar a la parte constructiva, porque de hecho he tenido experiencias cuando dejo que el estudiante prácticamente sea el actor principal. He notado increíblemente ese conocimiento, esa sustancia. Mis alumnos me lo han dicho. Esta clase fue riquísima porque pude entender muchas cosas que no había entendido y fueron ellos. O sea, yo siempre les digo, cuando voy a hacer una clase que estoy plenamente consciente que es constructiva, yo entro y les digo, chavos, esta clase ya les toca a ustedes, ¿no? Entonces, al principio ponen cara de terror, pero conforme se va dando la interacción, se van soltando y logramos el objetivo, pero sí tengo un gran pero. No siempre puedo aplicar la parte constructiva porque desafortunadamente a mí lo que me come son los estándares que yo tengo que cumplir, por ejemplo, en la universidad. Supongamos decir que al menos tengo que abarcar el 80% de mi temario y esto me obliga muchas veces a regresarme a la parte contributiva, o sea, ser la actora principal sin permitirle mucho esa construcción al estudiante. Y sé que lo que estoy haciendo, estoy plenamente consciente que nada más soy transmisora de información y procesalo como puedas, ¿no? Entonces, esas limitaciones que tenemos, por lo menos ya acá en la universidad, de cumplir con estándares de calidad, donde todo es medido, donde todo siento que nos limita bastante a poder llevar al estudiante esta parte constructiva, ¿no? Este, bueno, eso es lo que pienso. Sí es correcto lo que menciona el texto, sin embargo, a veces siento que es un poquito utópico decir, saca al estudiante de esa forma de ser, del que está acostumbrado nada más a recibir, porque de hecho los estudiantes son tradicionalistas también, no nada más nosotros los docentes. A veces el estudiante, y me he topado mucho con casos en los que me dice, no, es que usted guíeme, para eso está ahí, por eso es la que está frente al aula, ¿no? Y es cuando sucumbimos a la tentación de está bien, te ayudo. Entonces, pues bueno, esa es mi experiencia, no sé tú qué piensas, Gracias. Marco. Eh, Muchas cosas que las que mencionas, Mirel, las comparto en mi experiencia en el aula. Em, Siempre está, está esta pregunta, ¿no? Una vez leído el texto, el ser como Brad o ser como Becky. Em, Pienso que la pandemia nos ayudó mucho a reflexionar acerca de que los procesos comunicativos son importantes. Pasamos de algo presencial, luego a algo virtual y tuvimos que cambiar nuestra manera de dictar la clase, nuestra manera de enganchar con los estudiantes y luego otra vez regresar a presencial. Hace que estos procesos comunicativos tomen aún más fuerza, ¿no? Tal vez en pandemia predominó, hablo de mi caso, predominó la parte unidireccional, ¿sí? En donde yo era el que daba todo, monólogos de 45 minutos, una hora, pero eso nos lleva a la reflexión, ¿no? De que los estudiantes necesitan explorar y crear sus propios conocimientos. Mm,
Con mi experiencia profesional, mi experiencia docente, siempre quise hacer algo diferente a cómo eh, fui de estudiante, o sea, cómo me enseñaron a mí mis profesores. Siempre las cosas que no me gustaban, que no me agradaban, ya una vez que fui profesor, eh, decidía no hacerlas no tomarlas como propias. Entonces pienso que la mayor parte que dicto mis clases es intentar hacer este proceso contributivo. Ese es el que más aplico, que los estudiantes am, hagan preguntas, que los estudiantes trabajen con pares y muchas veces logro dar este paso al reflexivo, en donde ellos mismos crean su propio conocimiento, hay más preguntas. Pero sí se me ha hecho difícil, y eso lo digo con sinceridad, pasar al instructivo, ¿sí? Se da esporádicamente, no es algo que pasa en el 100% de las clases, pasará en algunas. eh, y también siento esta sensación, ¿no? Que menciona Mirel, am, de que los estudiantes mismos te dicen, profe, wow, qué clase, estuvo excelente, no hay preguntas porque entendí todo, entonces cosas así, ¿no? Y sí, en mi contexto a veces sí me veo limitado por esta situación del currículum, por esta situación del volumen de estudiantes, cursos muy numerosos. El contexto de los estudiantes, como mencionó Josafat, también es importante tomar en cuenta. Todo esto hace que pues, esta reflexión sea importante, ¿no? Y me quedo con esta parte de que los procesos comunicativos son realmente importantes y siempre van a estar ligados el uno del otro, pero lo importante como profesores es que los estudiantes logren esta parte de construir su conocimiento y de que reflexionen acerca de las matemáticas. ¿Tú qué piensas, Eh, Josafat? yo también definitivamente en educación básica hay una constante presión por cumplir con el programa oficial. Eh, Tratando de atender a un perfil de egreso, tratando de atender a todo este proyecto que se tiene desde la federación, pues hay esta constante presión de que como docentes el poderlo atender, el estar al día, el, el, el poder atender a lo que las propuestas del programa tienen. De ahí que muchas de las veces al abordar mis secuencias didácticas, es el también ajustarme a los tiempos que ya están delimitados, y esta presión, cómo me va orillando a anticipar respuestas o a quedarme con la primera respuesta que el alumno da, que cumple con mis expectativas, ¿no? Generalizando la situación del grupo, pensando que porque uno ya hizo ese clinch, los demás pueden estar en ese mismo nivel de pensamiento y pocas veces darme esa oportunidad de explorar si esto es así, de poder cuestionar mis conjeturas anticipadas, y solamente me limito a veces a palomear, ya esto ya estuvo, esto ya está, mis intenciones didácticas, cómo van haciendo sentido, pero les digo a veces para un pequeño sector del grupo, de que me identifico con Brad, definitivamente. Tengo 14 años como docente, y Brad era apenas un docente en formación, pero sí muchas veces es ese temor a dar el salto al vacío. Aunque donde sí hay cositas que difiero es pues que poco a poco me voy dando cuenta que los alumnos tienen algo importante que decir, que los alumnos muchas veces tienen más riqueza que la que se anticipa, lo que me ha ayudado también a modificar mis expectativas acerca de ellos y el podérselas comunicar, ¿no? Del tener expectativas cada vez más altas acerca de lo que ellos pueden lograr, y de ahí que pues los tipos de comunicación con las que siento que están muy presentes en mis prácticas pues es sí o sí la unidireccional,
la contributiva, también sobre todo en las dinámicas donde ellos tienen que socializar, donde ellos tienen que platicarse o validar de alguna manera sus procedimientos, pues está ahí presente y con suerte llego a la reflexiva. Porque no sé ustedes cómo les vaya en el nivel universitario, en el nivel secundario, los alumnos que yo atiendo o que se atienden en el nivel secundaria, no es tan difícil, no es tan fácil, perdón, hacerlos hablar. No están acostumbrados a estructurar ideas, a también a formular conjeturas, al poder darle una representación oral a lo que está pasando acá arriba, se cohíben, se sienten a lo mejor presionados por sus mismos compañeros, y lo que también no es sencillo el poder evidenciar cómo es que lo están procesando, cómo es que lo están mostrando. Con suerte lo logro en algunos momentos, con suerte también en esos momentos, como lo decía, en el que acariciamos la gloria como profesores, es cuando se logra esa parte. Eh, y en la última no me identifico, todavía no he alcanzado a desarrollar esas herramientas en donde yo pueda incorporar las producciones de mis alumnos o lo que se va generando en esta interacción. Todavía no llegó a ese proceso dinámico y ahí está el reto en este aspecto. Y con eso me quedo, una lectura muy rica, sobre todo a mí me alivió en esa parte de ver que no es algo reciente, sino que desde esos momentos, pues yo lo pondría, no sé, históricos, y que a mí me tocó vivirlo como alumno de secundaria, donde hay este cambio de enfoque en la enseñanza de las matemáticas. Me tocó vivirlo como alumno de secundaria, pero ese alivio desde ahí ya estaba sobre la mesa, y a lo mejor más atrás todavía, ¿no? Pero me alivió en este aspecto de saber que hay hacia dónde transitar, hacia mejores prácticas, hacia establecer mejores diálogos en el aula, y sobre todo a centrar el foco, el análisis en cuáles son cuál es cuáles son mis procesos de comunicación, qué son esos momentos que me llevan a transitar de un nivel a otro. Y pues no sé, me gustó en general. ¿Cómo ven? Pues nos quedamos con esto. Les agradecemos a quienes hayan llegado hasta esta parte del video. Gracias por ahí por los comentarios y pues sí, las contribuciones que nos hagan a través de su retroalimentación. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.